Pero antes de comenzar la clase, queríamos consultarles si tuvieran algún inconveniente con la actividad propuesta para el módulo 4, si tienen alguna duda, alguna inquietud que podamos resolver antes de comenzar esta clase que es bastante eh, compleja, pero si ya entendieron lo anterior de la digitalización, lo van a poder realizar eh, con tranquilidad. Pero quisiera saber si alguien pudo ver lo que se subió, la tarea, la actividad, si alguien pudo abrirla en QGIS, si no tuvieron problemas. Y del mismo modo, agradezco a la gente que ya mandó su actividad, ya fue calificada y se le realizó un comentario en base a su producción. Eh, Muy buenos los aportes hasta el momento. Hasta el momento, la verdad que las tablas de atributos de las capas estuvieron muy bien, no tuvieron errores. Y la precisión de los polígonos fue muy buena. Se ve que las personas que lo hicieron a conciencia, se tomaron el trabajo, algunos digitalizaron nuevas plazas que no había tenido en cuenta, así que muy contentos desde este lado por la participación de esas personas que lo lograron. Los que no, los invitamos a realizarlo porque consideramos que, como venimos diciendo durante todo el curso, la única manera de que ustedes aprendan e incorporen este software en su quehacer diario es practicándolo. Y algunas veces no tenemos la manera de practicar, o sea, no sabemos por dónde empezar. Y por eso nosotros construimos esa primer guía práctica como para que ustedes vayan fijando e incorporando los procesos y la interfaz de este sistema de información geográfica. Hoy vamos a dar geoprocesos de tipo vectoriales y, si nos da el tiempo, también de raster para que ustedes puedan a esas capas digitalizadas o editadas realizarle algunos procesos que permiten análisis que están muy buenos. Así que si no hay preguntas, vamos a comenzar la clase. Profesor Yello va a comenzar. Bueno, ahí hay un chat. Buenos días. Un chat dice... Mi pregunta es: ¿en qué formato se lo guarda para adjuntar en la tarea? Bueno, en la sección novedades en consultas, un, un estudiante que creo que es un profesional, se llama Guillermo, él me hizo esta pregunta y yo le contesté, así que podrían ver, le contesté la manera en la que se tiene que subir a la tarea a través de un formato .rar, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es generar un archivo RAR con las tres informaciones que se les pide: la captura de pantalla, JPG, PNG o cualquier tipo de formato de imagen, y las dos capas shape, digamos, que son más o menos 12 archivitos juntos. Todo eso lo seleccionás, apretás clic derecho y añadís a un archivo. Cuando vos añadís al archivo, te manda WinRAR y ahí guardás toda la información en un solo archivo que va a ser .rar. Comprimir todos los archivos, sería en .zip o .rar, cualquiera de los dos formatos de compresión andan bien para después subir a la capa y bueno, nosotros descargamos y descomprimimos. No hay problema con eso. No, bueno, nos estamos acercando al final del curso. Lo que nos quedaría como contenido son estos procesos que vamos a ver hoy, tanto para datos raster como para vectoriales, y luego la posibilidad de que ustedes puedan realizar una salida cartográfica, digamos, un mapa, o un plano, o lo que puedan, o lo que tengan de información. Así que es muy importante que sigamos así que ya queda poco.
Esperamos sus respuestas en la tarea del módulo 4. Así que, bueno. Bueno, una vez más, buenos días. Me alegro, como decía Marco, que hayan hecho la actividad porque eso le va a dar conocimiento, fijar los contenidos que vimos en las clases. En esta clase, que es muy importante, como decía Marcos, se trata de los geoprocesos. Entonces, ¿qué son los geoprocesos? Que vamos a... Entonces, la transformación del dato geográfico en información georreferenciada. Nosotros sabemos que tenemos el dato geográfico, o sea, los datos geográficos que generalmente están en la capa de atributos, en la tabla de atributos o en una base de datos, tienen ese componente, aparte de la información referida a ese punto, línea o polígono, tienen el componente espacial, o sea, están indicando un punto o varios puntos en el planeta a través de, en la Tierra, a través de un sistema de coordenadas o a través de un montón de latitud, longitud, pares de coordenadas, digamos latitud, longitud, latitud, longitud. Entonces, si la componente dice acá espacial, sin la componente espacial los datos perderían la ubicación, obviamente, en la Tierra y las propiedades de la relación entre los diferentes elementos. No existiría. Una base de datos tipo SIG, que es lo que yo recién hablaba, que también se le suelen llamar bases de datos espaciales, ofrecen todas las ventajas que pueden ofrecer una base de datos convencional, más la capacidad de analizar la información de un elemento relacionado con su entorno geográfico. O sea, representar geográficamente esta relación. Eso es lo que nos permite la georreferenciación. Y los procesos los geoprocesos son, en síntesis, análisis que nosotros hacemos aplicando el dato que tenemos georreferenciado, hacemos distintos tipos de análisis, de análisis de influencia, o sea, en cuánto metros o kilómetros se influye en un punto o en un río, hacemos análisis, superponemos capas y podemos cortar una capa con respecto a otra, podemos sacar los puntos si hacemos análisis entre una capa de puntos y polígonos, podemos contar los puntos, o sea, dentro de un polígono. El ejemplo más fácil y sencillo es contar las escuelas de corriente dentro de cada municipio, por ejemplo. Todo eso nos permite tener la información georreferenciada, o sea, tener la información normal, alfanumérica, como yo siempre digo, alfanumérica, y aparte un campo más que es el campo de geometría, o donde está el dato de georreferencia. O sea, el campo de geometría es el campo que se agrega a tanto a la tabla de atributos en QGIS en un formato shape o en una tabla, en una tabla de una base de datos espacial. Nosotros ocupamos y recomendamos por ahí, si ustedes quieren investigar, nosotros tenemos nuestra IDE y la mayoría de las capas de nuestra IDE están en una base de datos
Postgres con la extensión para tratamiento de datos espaciales que se llama PostGIS. El servidor de base de datos PostGIS tiene cada una de las tablas de la base de datos es una capa georreferenciada. Y eso no es tan complicado construir y hay muchas herramientas, incluso del mismo QGIS se puede transformar un shape tranquilamente a una capa de la base de datos espacial. ¿Por qué la base de datos? Porque tenemos o sea, podemos hacer diferentes análisis espaciales con distintas capas, pero aparte tenemos una buena performance de nuestro sistema si es que ocupamos las tablas, digamos, las capas georreferenciadas, porque tenemos una respuesta mucho más rápido, porque es mucho más rápido hacer consultas de 2 o 3 capas y entrelazarlas o no, estando en una base de datos espacial y no, y si están separadas, o sea, es mucho más costoso, digamos, para hacer ese análisis y para hacer, o sea, hacerlo a mano en QGIS a veces tarda más que tener todas las capas puestas ya en una base de datos espacial como PostGIS y poder consultar 2 o 3 capas o tablas, en este caso, a la vez. ¿Alguna duda? No sé si se me entendió lo que quise expresar, que en realidad es la importancia de tener, hoy en día, en todos lados se usa eso, tener todas las capas, no en formato shape, sino todas puestas como tablas en una base de datos espacial, como por ejemplo PostGIS, que nosotros recomendamos porque es una de las primeras y aparte es como la mejor, la que tiene mejor respuesta y performance entre todas las bases que se conoce, digamos. SQL tiene también la parte espacial, la base de datos de Microsoft también tiene la parte espacial, creo que es Aerial o algo así, que se llama, que es la característica que hace que una tabla pueda ser espacial, o sea, pueda tener el campo de coordenadas. Bueno. Yo quería agregar un concepto que lo tomamos en geografía. Creo que hay varios profesores de geografía, van a entender lo que estoy hablando. Lo que estaba comentando el profe Yello es que hay diferencias entre un dato y un dato geográfico y la manera de tratar esta información se vuelve más eficiente a través de bases de datos y no a través de capas shapefile. Como estamos, esto es un curso de introducción, ustedes siempre van a tener que tener en claro este concepto de que cuando hay información geográfica o cuando hay un dato geográfico, ese dato va a tener latitud y longitud, ¿sí? Va a estar representado con un punto, un área o un polígono dentro del planeta Tierra, o sea, dentro de la superficie terrestre. Por favor, si alguien tiene el micrófono prendido y lo puede apagar, muchas gracias. Bueno, como decía, esa latitud y longitud, esas coordenadas geográficas imaginarias, le dan un sentido para que nosotros podamos superponer capas y a través de esa superposición realizar análisis espaciales. Esto se vuelve más eficiente en temas de sistematización de datos a través de una base de datos espacial como PostGIS, o también lo pueden realizar con Shape, digamos. Y es lo que vamos a ver, porque los geoprocesos sí o sí necesitan de al menos 2 capas, o la mayoría de los geoprocesos necesitan de 2 capas que se relacionan, se superpongan
y se pueda realizar un proceso entre las dos para obtener nueva información. Entonces, la diferencia es esa, dato de datos geográficos. Como para darle otra mirada, porque venimos de campos muy distintos con el profe, él es más informático y yo soy más geográfico. Geógrafo, sí. Está bien. Cualquier consulta por ahí que no entiendan algún concepto, ya saben, pregunten nomás. Entonces, los geoprocesos básicos, dice, para la generación de nuevas capas de información, era lo que decía recién Marcos, cruzamos una o dos capas y obtenemos una nueva capa de información. Geoprocesamiento es una operación o tratamiento o manipulación de datos espaciales realizada en un entorno SIG. Eso es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver todos los geoprocesos o análisis dentro del entorno de QGIS. Es muy poderoso el QGIS para hacer cualquier análisis espacial. No es necesario, si yo tengo dos capas, no es necesario que me cree una base de datos con dos capas para hacer un análisis, porque ahí tendría que aprender también el lenguaje SQL de la base de datos para poder. Sin embargo, si ustedes aprenden o entienden el procedimiento de hacer un geoproceso en QGIS, le va a resultar fácil porque ustedes saben qué se hace y si no se acuerdan cómo se hace, bueno, pueden buscar en internet que hay mucha información, pero que entiendan el concepto, que dentro del entorno de QGIS, con una o con dos o tres capas se puede hacer tranquilamente distintos tipos de análisis o geoproceso. Entonces, un geoprocesamiento típico sería la operación de acceso a una base de datos espacial, operar en aquella base de datos espacial e incorporar el resultado de las operaciones como un nuevo dato o una nueva capa dentro de la base de datos. Comúnmente las operaciones de geoprocesamiento incluyen características geográficas como superposición, selección de características, análisis, procesamiento de topología, procesamiento de imágenes raster, conversión de datos y muchas otras más. Lo que le decía Marco al principio, vamos a empezar a ver los geoprocesos con capas vectoriales. ¿Se acuerdan ustedes? Capa de punto, línea y polígono, vectoriales. Pero si nos da tiempo también vamos a hacer análisis con capas raster. Entonces, los primeros geoprocesos en capas vectoriales, el primer análisis es un análisis que se ocupa muchísimo y se llama buffer o zona de influencia. Se trata de una herramienta sencilla que se enmarca dentro del grupo de herramientas que establecen análisis de proximidad, junto con Near y Point Distance, por ejemplo. Entonces, ¿para qué nos sirve el buffer o para qué nos sirve la zona de influencia? Si tenemos una capa de puntos, como muestra acá el grafiquito, el dibujito a la izquierda, podemos hacer, supongamos que tenemos un caso de una epidemia en un barrio. Entonces nosotros queremos hacer, a partir de un punto que sería un punto del barrio o el centro del barrio, y decir, bueno, tenemos que, por ejemplo, vacunar o tener en cuenta o tirar ¿cómo es? Estos insecticidas, supongamos que sea el caso del dengue, 400 o 500 metros alrededor. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos hasta dónde tenemos que, geográficamente, hasta dónde es o sería que tenemos que actuar para atacar este foco de infección? Entonces, eso es muy importante. Siempre se ocupa para todo tipo de epidemiología, digamos, se ocupa este tipo de análisis que es zona de influencia o buffer.
O sea, a partir de una capa de puntos se le dice cuántos metros o kilómetros queremos que marque alrededor de ese punto y nos marca, digamos, nos hace una nueva capa con los puntos y sea circular o rectangular a partir del punto. Lo mismo también se puede aplicar, no sé, en internet dice, aplicar, sí, hay problemas. ¿Se escucha? ¿Estamos en línea? ¿Alguien puede responder en el chat? Sí, sí, estamos. Sí, estamos. Estaba pensando yo, un ejemplo también que se me ocurrió en el momento, por ejemplo, las antenas de internet o de telecomunicaciones. Esas antenas se pueden digitalizar con puntos y ustedes saben que tienen un área de influencia, es decir, un área no sé, hasta donde se expande la señal. 1500 metros, 2000 metros, hasta 5 kilómetros. Supongamos que hasta 5 kilómetros. Entonces yo tengo una empresa de internet y necesito expandir mi área de influencia a todo Corrientes. Pero ¿cuántas antenas tengo? Bien, tengo 4 o 6. Entonces voy a digitalizar esas 6 y a partir de un buffer voy a conocer hasta dónde llegan esos 5 kilómetros a la redonda que nosotros lo tenemos incorporado. 5 kilómetros a la redonda de cada uno de las antenas que yo instalé y ahí voy a ver cuánta es la cantidad de gente a la que yo le puedo otorgar ese beneficio. O sea, cuál es el área de influencia de cada antena, ¿sí? Hasta dónde llega la señal. Ese me pareció un buen ejemplo como para que entiendan la zona de influencia o el buffer. ¿Qué es el buffer y la zona de influencia? Decía al principio que también se puede aplicar en otra capa vectorial tipo línea. Acá en el medio hay como unas líneas, como un río y con buffer aplicado. El buffer las capas tipo líneas se aplica y, por ejemplo, también lo mismo. Si yo aplico buffer en un río de 300 metros, el buffer se hace a partir de la línea del río, 300 metros hacia un lado y 300 metros hacia el otro lado. Se hace y se forma una nueva capa, como decíamos al principio, y tenemos esa extensión del río. Generalmente se usa esto si sé el escurrimiento del agua en las crecientes, en las inundaciones, se puede hacer aproximadamente un buffer en una cuenca o en un río o arroyo para saber a quién, claro, a quién perjudica la inundación, si es que llega a un barrio, si es que cuántas familias hay involucradas. O sea, se puede, es muy útil y es uno de los análisis más o geoprocesos más sencillos. También se puede hacer acá lo último a la derecha, la otra entidad que es polígono. También teniendo un polígono se puede hacer un área de influencia y se marca alrededor de ese polígono. Por ejemplo, una plaza o... Entonces, vayamos a verlo. Mientras vamos, me parece que también hay ingenieros agrónomos y también fíjense que ustedes si tienen supongamos 10 hectáreas que tienen que mandar un fertilizante o un pesticida, si ustedes generan unas líneas de recorrido por donde va a pasar y saben cuánta extensión pueden llegar a ocupar con ese recorrido, podrían realizar un buffer como para
hacer eso de manera eficiente, ¿sí? O sea, es un ejemplo que también se me ocurrió como para que entiendan el concepto. Ahora lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar el buffer, que es el primer geoproceso. Y acá hay algo importante que hay que comentarles, que por ejemplo, nosotros estamos hablando, cuando hablamos de buffer, estamos hablando todo el tiempo de unidad de medida, estamos hablando de unidad de medida de longitud, de metros, kilómetros, bueno, millas también está incorporado como otra unidad de medida. Y tenemos que tener en cuenta el sistema de referencia. El sistema, en qué sistemas de referencia está la capa. ¿Por qué digo esto? Porque si está en una coordenada geográfica, es prácticamente, se puede hacer, pero no es preciso porque las medidas de extensión del buffer me va a mostrar en grado y no sabemos un grado. ¿Cuántos metros? Aproximadamente 100 y pico de metros en algunos lugares. Por eso, lo mejor de todo esto es para aplicar, es hacer una capa y tener en cuenta o transformar, si es que tengo una capa en WGS 84, transformarla a unas coordenadas que no sean geográficas, o sea, coordenadas planas, como por ejemplo las que usamos en la faja 6 de PostGar. PostGar 2007, PostGar 98, todos esos sistemas de coordenadas usando la faja 6, que es corriente, o Argentina 6, como sale ahí cuando buscamos el sistema de coordenadas, vamos a poder aplicar este geoproceso con metros. Entonces, otro ejemplo podría ser beneficiarios directos a un enriqueado de una ruta. Perfecto, es un ejemplo muy válido porque vos digitalizás con una línea la ruta o la red vial, cualquiera sea, y a partir de esa línea que vos digitalizaste, le creás un buffer que, acuérdense que el buffer va a ser la misma extensión de un lado y del otro, así que es un ejemplo completamente válido. Se puede estimar radio de influencia en una carga por erosión hídrica. También me parece es que las aplicaciones de los sistemas de información geográfica exceden a un campo, así que desde cualquier área disciplinar lo pueden realizar. Por eso los sistemas de información geográfica son herramientas. O sea, no son una ciencia en sí o una metodología, es una herramienta para distintos fines. Así que nos pone contento que ustedes puedan ya ir pensando cómo aplicarlo. Entonces vamos a hacer, ya que sabemos digitalizar, una pequeña capa de línea. Creamos una capa de línea para aplicarle el buffer. ¿Por qué? Para asegurarnos que la capa esté en una coordenada plana. Una capa de sigo línea. Acá tenemos que ponerle PostGar 98 o PostGar 2007, faja 6. Sobre todo los ingenieros o los arquitectos que usan AutoCAD, sepan que, bueno, ellos saben que no son las únicas coordenadas planas las de PostGar, digamos. Hay otras, entonces
Esa es la diferencia. Si ustedes utilizan una coordenada geográfica en grados, minutos y segundos, no van a poder utilizar el buffer porque la idea es realizar una zona de influencia a partir de una unidad de medida de longitud, sí, claro, de metro. Entonces, cualquier tipo de coordenada plana sirve para utilizar este geoproceso, digamos. Nosotros utilizamos el POSBAR en la faja 6, que es la que corresponde a corrientes casi en toda su totalidad. Acá no se ve, pero estamos marcando una línea y de ahí ahora vamos a agrandarla, vamos a cambiarla de color. Una línea roja de sol que hace por defecto el QGIS. Ahora le cambiamos a una línea roja. Y puedes ponerlo más anchos. O más anchos. Sí, ponerlo más anchos. O acá. Ahí, en anchura. Ahí está. Bueno, ahí está la línea. A esa línea que sería una capa, y tenemos en la coordenada plana, nosotros sí vamos a poder aplicarle y vamos a poder decirle que el buffer es en la unidad de medida metros. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos acá en la herramienta de menú de arriba, al lado de complementos que vimos para agregar distintos tipos de complementos, está una opción que dice vectorial. En vectorial están los geoprocesos y los análisis que se puedan hacer con las capas vectoriales. Vectorial, herramientas de geoproceso. El primero es el buffer. Entonces, le damos clic, se ejecuta el algoritmo que nos va a hacer este análisis y nos pide cuál es la capa que se va a la cual se le va a aplicar el buffer, y acá en distancia es qué distancia, o sea, va a tener de extensión, en este caso de la línea, de ambos lados de la línea, en metros, porque acá nos da en metros. Si esto sería si tendría una proyección o unas coordenadas geográficas, no nos saldrían metros acá, nos saldrían grados. Y ahí es difícil, digamos, convertir, digamos, grados a metros, porque en realidad nosotros usamos metros o kilómetros. Esa es nuestra unidad de longitud. Entonces ahí podemos ponerle 20 metros. 20 metros de cada lado de la línea. Después nos dice, por ejemplo, el estilo de terminación, que sea redondeado. Cuando termina, digamos, la línea en los extremos, que sea redondeado. El ángulo también. Y el límite de inglés le dejamos, digamos, por defecto las otras opciones y ejecutamos. Cuando ejecutamos, acá a la derecha hay una descripción del algoritmo, de este análisis, qué hace, cómo se hace. Entonces, le damos a ejecutar y teóricamente nos va a hacer un buffer sobre la línea que marcamos de 20 metros. Entonces, nos crea, como ya sabemos, cerramos, ahí nos creó el buffer. Si nosotros ponemos nuestra capa de línea arriba, nos va a quedar la línea y el buffer, que podemos ponerlo transparente, si podemos, o sea, el buffer es una capa más. Acá se llama hecho buffer. Puedo cambiarle el nombre, puedo guardarla como un archivo shape si me interesa, puedo tocarles todas las propiedades de color y demás, porque es una capa más, es una capa vectorial más. Y bueno, y podemos, si queremos medir, podemos usar acá arriba tenemos el primer
a la derecha de la primera barra de iconos, la regla de medir. Entonces nosotros podemos medir aproximadamente de la línea, le hacemos clic y le hacemos clic al extremo y tenemos 20 metros con 1, digamos, coma 1. O sea, de esa manera vemos también, perdón, le tengo que dar clic derecho para que deje de medir. Con esa manera vemos que nos resultó, digamos, nos respetó los 20 metros que le dimos de cada lado. O sea, de acá a acá sabemos que hay 40 metros en el terreno. Entonces podemos hacer una capa de puntos. ¿Tenemos una capa de puntos y hacer una influencia? Creo que acá hay una capa. Si están coordenadas geográficas, ya le mostramos el. No está geográfico. Este orbital es. Si están geográficas, le mostramos reproyectar y vemos si sale. ¿Me parece? A ver. Tenemos esta capa de los hospitales de toda la provincia y vamos a tratar de hacerle un buffer de influencia de cada hospital. Entonces, primero que nada, tenemos que ir a ver cuál es la información. La verdad que tenemos que ir a ver cuál es la proyección en la que está. Si en fuente, ustedes van a ver que está en WGS84. Acá de Yapa ya le vamos a mostrar otro geoproceso que se llama reproyectar capas. Si ustedes tildan en este, que parece un icono de ajuste que siempre lo vemos en todos lados, se le va a abrir la caja de herramientas de procesos y acá están todos los procesos, raster y vectorial que van a encontrar. Nosotros le vamos a dar, ahora le dimos buffer, le vamos a dar los más significativos, los que más se utilizan en el ámbito, pero sepan que hay un montón y cada vez surgen más. Bueno, este proceso se llama reproyectar capa. Entonces, este que está acá, ustedes lo van a abrir, se abre el algoritmo. Claro. Y la capa de entrada es por hospitales y el CRS, el sistema de referencia, lo vamos a cambiar a POSGAR 2007 Argentina 6. Ejecutamos y nos brinda una nueva capa que es reproyectada, digamos. A esta le vamos a realizar, le vamos a cambiar el nombre para no confundir. Esta va a ser hospitales reproyectada. Aplicamos y ahora sí vamos a realizarle el buffer, ¿sí? Vamos a ver en fuente que esté en POSGAR. Puede fallar porque también puede tener errores de geometría y ese es otro proceso que van a tener que realizarle. Pero en teoría, si ustedes van a herramientas de geoprocesos, apretan en buffer y le dicen que el área de influencia de estos hospitales son 2 kilómetros, 5 kilómetros, 2.000 metros. Sí, 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 metros. Y acá estos segmentos son para definir dentro del mismo buffer de 2.000 metros segmentos. Bueno, ya lo van a ver cuando lo haga. Redondo porque es un punto y es radial. Ejecutamos y en teoría tendría que estar realizado el buffer. Si yo me acerco, está realizado el buffer. Fíjense que este hospital, ponerle arriba el hospital. Sí, quiero ver en dónde estamos. Vamos a una de capital. Fíjense que acá hay, no sé cuántos hospitales habrá acá,
pero cada uno tiene una influencia que si lo vemos así, van a ver que casi toda la capital está, bueno, por supuesto, toda la parte sur y la parte este, hace falta nuevos hospitales, pero para eso sirven estos análisis, para ver cuánta influencia tengo de los hospitales. Esto a nivel gestión nos está denotando que hacen falta más hospitales hacia la periferia de la capital. ¿Sí? La capital se extiende hacia el Entonces, sur, así que... van a ver que yo le puse 2000 metros de influencia de cada hospital y no cubren todo el área correntina. Entonces, estarían faltando más hospitales públicos. ¿Se entienden estos tipos de análisis, digamos? Me parece que me pasé mucho con el buffer, pero creo no, que quedó bien. No, está bien, 2 kilómetros, está bien. Simplemente vamos a, por ahí, ponerle ¿Transparente? como más, Ahí está. Tenés que aplicar. más transparente, entonces vemos más o menos que Claro, la influencia de cada uno de los hospitales, digamos. perfecto. Pero la verdad que sí, que se puede hacer, como decían recién en el chat, varios análisis, pero estos son los más usados. O sea, en la capa de puntos y en la capa... Entonces vamos a otro geoproceso. Pues ya vimos reproyectar capa y buffer, ahora vamos a otro geoproceso. Y es centroides. Centroides es el centro de una geometría de entrada. O sea, generalmente se ocupa con capas vectoriales de polígono y queremos saber el centro, el punto céntrico. Por algún motivo queremos marcar un punto. Que es un algoritmo o un geoproceso que también nos sirve. El centroide es un punto simple, representan el baricentro de todas las partes de la entidad. Además puede estar fuera de los límites de la entidad, pero puede también ser un punto en cada parte de la entidad. Entonces, lo que podemos hacer es ocultar estas capas de buffer y de hospitales y volvemos a municipios. Acá tenemos una capa de polígonos, que es justamente los 70 y pico de municipios que tenemos en la provincia, y podemos aplicarle este geoproceso de centroide, que me marca un punto que sea el centro de cada uno de los municipios. Entonces, ahora en herramientas de geometría, tenemos la primera opción, el centroide. Centroide, en realidad no nos da muchas opciones, nos dice qué capa vamos a usar. Le decimos que vamos a usar la del municipio. Acá no importa si la capa está proyectada en un sistema de coordenadas geográfica o plana, lo mismo. Le damos ejecutar. Y acá sale lo que decía Marco, sale un error, que la geometría de la capa municipio tiene partes de la geometría inválida, digamos. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? También podemos corregir con las cajas de procesos. Habilitamos la caja de procesos acá al costado. Ya está habilitada. Sí. A ver. Procesos. Y buscamos un proceso o un geoproceso o un algoritmo, como dice, de corregir
corregir geometría. Entonces, ejecutamos dándole doble clic y tenemos que elegir la capa de municipios que corrija la geometría. Le damos a ejecutar. Y crea una nueva capa. Crea una nueva capa corregida supuestamente, y a esa capa corregida, que está en este caso de color marrón, le aplicamos el geoproceso vectorial de centroide. Le damos centroide que tome en esta capa de corregida de municipios, le damos a ejecutar y ahí se ejecuta. ¿Vieron? Y marca un centroide, o sea, un centro en cada uno de los municipios. Acá lo importante es que le estamos dando como procesos trabajando en lo que es un caso real, porque tal cual así suele pasarnos todo el tiempo que trabajamos. O sea, nos da error y buscamos un proceso para solucionar ese error y después seguir adelante. O sea que vimos ya, aparte... ¿Puedo ubicar el centroide en un solo municipio o solo se aplica a capas enteras? Bien, se puede aplicar a lo que quiera. Fíjate que yo destilo y vuelvo a tener la capa de geometrías. Si acá yo selecciono, como lo vimos, por ejemplo, estos tres municipios, y vuelvo a vectorial, centroide, herramienta de geometría, centroides, acá tengo una opción que dice solamente a los objetos seleccionados. Entonces, si vos tildas ahí, el centroide te va a realizar para todos los objetos que están seleccionados, no para toda la capa. En teoría, sí. Entonces, ven que ahí tenemos los centroides de solamente estos tres municipios que fueron seleccionados y no de los demás. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, sí se puede. Bien, sí. Vamos con otro... Seguimos con otro geoproceso. Cortar. Clip o cortar. Esta herramienta se utiliza para conocer los elementos geográficos, ya sea de tipo punto, a ver, vamos a correr esto, puntual, lineal o poligonal, que se encuentran dentro de unos límites que establecemos mediante una capa poligonal de corte. Empleamos esta herramienta, por ejemplo, si deseamos trabajar con la información relativa a los usos de suelo dentro de un límite municipal, despreciando toda aquella información que quede fuera del dicho límite. O sea, se puede... Acá está el ejemplo. Tengo la capa de entrada, el polígono de corte o la capa de corte y el resultado. Entonces, vayamos a... Este debe ser uno de los geoprocesos más utilizados en el mundo. O sea, es uno de los que más van a utilizar si ustedes incorporan a los sistemas de información geográfica. Porque es eso, es recortar una capa por otra para obtener información solamente para obtener información específica. Entonces podemos cortar los ríos, si está la capa de los ríos. No sé. Cortar. Tenemos los ríos de Argentina que habíamos utilizado en su momento y quizás, fíjense, si sacamos el OpenStreetMap, ahí. Tenemos los ríos de Argentina y nosotros solamente queremos los que están en Corrientes. Podemos hacerlo de dos maneras. Si en la tabla de atributos cuenta con un campo que diga Corrientes, todos los ríos de la provincia, podemos
extraer esa información a través de qué, del seleccionar objetos y luego extraer. Pero en este caso vamos a utilizar el geoproceso cortar. Entonces, acá en vectorial, herramienta de geoproceso, va a estar debajo de buffer, cortar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a cortar? ¿Cuál va a ser nuestra capa de entrada? Los ríos, ¿sí? ¿Por quién vamos a cortar? ¿Cuál va a ser la capa de superposición o la capa de referencia por la cual vamos a cortar? Va a ser geometrías corregidas. Si no funciona, vamos a usar municipio. Ahí está. Corto. Bien, entonces van a ver que vamos a tener capa que se llama cortado, que van a ser únicamente todos los ríos que estaban dentro de la capa municipios. ¿Sí? Dentro del límite de municipio, que sería todo corriente. O sea, estos son los ríos de corriente. Entonces nosotros tenemos ahora una capa nueva que se llama cortado, que si vemos la tabla de atributos nos va a mostrar solo los ríos de corriente. Son 2000 líneas. Lo que pasa es que por ahí el río está hecho en varios tramos, no sé cómo está hecho la capa del ICN. Sí. Por eso son 2000 ríos, no hay, pero con sus afluentes y con cuando trazaron, habrán cortado cada río en varias líneas y por eso es que suma 2175. Pero podemos hacer eso que decía Marco también. Puede ser una tarea para el hogar, cortar los ríos, pero teniendo en cuenta la selección por expresión. Entonces, pasamos a otra. Geoproceso. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Disolver. Muy buen geoproceso. Disolver nos permite de alguna manera unir en el caso de los polígonos, todos los polígonos en uno solo. Nos permite agregar los elementos de una capa que comparten el mismo valor de un campo determinado en su tabla de atributos, dando lugar a una nueva capa resultado de dicha agregación. Esta operación permite simplificar los elementos geográficos. Nosotros, ¿por qué simplificamos? Porque vamos a usar la capa de municipio, que son 70 polígonos, y al disolver nos va como unir y va a quedar un solo polígono. Por eso simplificamos, digamos, la geografía. Entonces, vamos a la práctica. Ocultamos ríos y cortado y nos vamos a municipios corregidos. ¿Mm? Y le aplicamos disolver. Volvemos otra vez a los geoprocesos vectoriales. En geoproceso, acá abajo está disolver. Dice disolver, que vamos a disolver las geometrías corregidas y bueno, podemos disolver, como en el caso de la pregunta de hoy, solo algunos municipios, unir 3 municipios para que se hagan uno solo, o unir 2 municipios, por ejemplo, también seleccionando y marcando acá que me haga el geoproceso con los objetos seleccionados también. En este caso vamos a hacer con los 70 y pico de polígonos, le damos a ejecutar y obtenemos una nueva capa que es un solo polígono. O sea, es como que unifica y simplifica, en este caso, la cantidad de geometría. Acá se llama disuelto la línea y tenemos la capa original de los municipios corregida ahí. Van a ver que la geometría corregida en la tabla de atributos
va a tener los 70 objetos espaciales que son cada municipio, y la capa disuelta va a tener un solo objeto espacial porque, como decía el profe, unifica todos los municipios. Unifica todos los objetos espaciales en uno solo. Bueno, también puedo hacer, sí, otros tipos de ejemplos. Vamos al otro. Creo que me queda un geoproceso más. Hay un árbol hecho. En este caso también se puede seleccionar los municipios que quiero unificar, Sí. o es al total de la capa. No, Lo mismo. todos los geoprocesos puedes seleccionar objetos espaciales que a vos te interesen dentro de la capa y ahí aplicarle el geoproceso. Siempre va a estar disponible esa opción de tildar solamente los objetos espaciales seleccionados. Bien, vamos con otro. Merge o unión. Unión. Se permite la yuxtaposición, nos permite la yuxtaposición de dos capas por contigüidad, generando una nueva capa que comprende los elementos geográficos de ambas capas de entrada. Se trata de una herramienta que hemos de emplear con especial cuidado, ya que si la empleamos combinando capas cuyos elementos geográficos se superponen, obtendremos solapamiento de entidades. En este caso, un ejemplo práctico sería que en estos municipios... ¿Toqué? ¿Vos? No, llevar la corrección. Fíjense, voy a tener esta capa de geometría corregida, pero yo voy a seleccionar y voy a sacar 3 municipios. Voy a editar. Esto creo que le enseñamos, así que no, voy a mostrar. Vamos a mostrar un segundo. Bueno, si esto creo que nos olvidamos, pero si ustedes seleccionan los objetos que quieren, pueden hacer una capa nueva. Pueden hacer una capa nueva yendo a, una vez seleccionado, a editar, copiar objetos espaciales, luego editar, pegar objetos espaciales como una nueva capa vectorial o una capa temporal, digamos. Ahora lo que yo hice es, tengo estos municipios, pero no están en la misma capa. Hay 2 pegados, digamos. O sea, esperaría que cambiar el nombre porque si no, no vamos a poder. Este va a ser Muni 1 y el otro va a ser pegado. Entonces, tengo una nueva capa que significan lo mismo porque siguen siendo municipios, entonces yo la quiero tener en la misma capa. ¿Cómo voy a hacer? A través de merge, de unión. Herramientas de geoproceso, pero acuérdense que decía por contigüidad. Si yo no tuviese este límite entre las 2 capas, no va a funcionar. Claro, no, los polígonos están adyacentes, no va a funcionar. Están pegados, sería. Unión. Unión. Y ahí le digo, capa de entrada, capa de superposición, pegado, está pegado. Ejecutar, y en teoría, claro. Hace una capa que se llama unión, que unifica. En realidad, no pierde nada de la tabla de atributos, como el disolver. No se pierde. Se unen 2 capas en una tercera y se mantiene cada tabla de atributos de las 2 capas que unimos. Se mantiene. Eso es importante. Bien. A diferencia del disolver. Disolver unificaba todo en un solo objeto espacial. Claro. Este une 2 capas distintas en una sola con todos sus objetos espaciales. Exacto. Vamos a otro.
Bueno, esto es lo que yo le decía hoy, que es también importante, un análisis básico, dice acá, pero es contar puntos en un polígono. Tenemos escuelas en municipios, digamos. Entonces, ahí. Geometrías corregidas, ¿y qué serían los municipios? O podemos hacer con el de Unión, lo mismo. Podemos hacer con el de Unión, que es una capa nueva que hicimos recién, y podemos darle la capa de hospitales. Buenísimo. Bien. Entonces, podemos contar puntos. También dentro de un polígono es un geoproceso de análisis básico, como dice, el primero de los análisis, de herramientas de análisis. Contar puntos dentro de un polígono. El polígono es la capa unión que nosotros sacamos del geoproceso anterior, y la capa de puntos es hospitales. Proyectada, y acá también podemos elegir algunos si queremos, y si le damos todo, le damos ejecutar. Número. A ver, lo que pasa es que hospitales, lo pongo acá arriba para que se vean que hay hospitales en esos municipios. Entonces, crea la capa número, y la capa número tiene en la tabla de atributos un campo más donde indica la cantidad de puntos que tiene. Entonces, si yo veo la tabla de atributos de número, voy a ver que, bueno, esta capa es grandísima porque es una capa electoral de municipios, pero la última es número de puntos. En este caso, hay un hospital en esos municipios, un solo hospital. No es tan representativo porque hospitales solo hay 48 en toda la provincia, son 76 municipios. Sería más representativo poner escuelas primarias, que sí, no me va a salir uno, digamos, el número de puntos, sino me va a contar más escuelas por cada municipio. No sé si por acá tengo... Sí, si agrandamos la escala, por ejemplo, y utilizamos en una localidad un shape de polígono que sean los barrios, y utilizamos una capa de puntos que tenga escuelas, policía, hospitales, nosotros podremos observar o identificar a través de contar puntos de polígono cuántos hospitales, escuelas y comisarías hay dentro de cada barrio, por ejemplo, como para ver. Esto es todo análisis espacial y esto va a depender de lo que ustedes estén buscando. Así que, no sé, nivel primario. Acá, nivel primario. Vamos a abrir las capas de nivel primario y vamos a probar como para darle más sentido a este. Ahí hay más puntos porque hay más escuelas. Entonces hacemos el análisis básico de contar puntos en cada polígono y hacemos el polígono. Sabemos que es la capa unión. La capa municipios también puedo usar, cualquiera que ustedes quieran, y puntos, nivel primario. Y número de puntos. Ese va a ser el nombre de la capa. ¿Sí? El nombre del campo. Esto puede ser número de escuelas. Entonces,
ahí me va a agregar una última columna con el número de escuela. Le doy a ejecutar y me hizo una capa que se llama número. Le doy la tabla de atributos y me voy al final otra vez, porque tiene muchos campos en realidad. Y acá sí, el primer polígono tiene 17 escuelas, 15 escuelas, 40 escuelas hay en este municipio y después 13, 12, 18. O sea, cuenta cuántos puntos hay en cada uno de los municipios. Yo veo que en Mercedes, por ejemplo, en Mercedes, si me voy a lo último, tengo 40 escuelas en el municipio de Mercedes. Entonces, pasando y terminando la parte vectorial, está matriz de distancia que se hace a partir de las distancias de un punto para saber la distancia de una escuela a otra. Eso. Sí, esto lo vamos a pasar así por arriba como para que ustedes sepan que hay, nosotros ya le comentamos que hay un montón de geoprocesos que ustedes van a utilizar si es que incorporan la herramienta. Sí. Matriz de distancia básicamente se eligen 3 puntos o se seleccionan 3 puntos en una capa de puntos en la capa que vimos de escuela y se le aplica este proceso. ¿Y qué hace? Hace la distancia en kilómetros de cada una de las escuelas hasta las otras escuelas. O sea, si yo elijo 3, es de la escuela 1 hacia la escuela 2 y 3, después hace de la escuela 2 hacia la escuela 3 y 1, y después de la escuela 3 hacia la escuela 1 y 2. No tiene mucho sentido en este momento, digamos, porque es un geoproceso bastante avanzado, digamos. Por eso los nombramos. Acá van a tener en la caja de herramientas, si ustedes investigan, se ponen a utilizar esto, van a tener un montón de geoprocesos vectoriales, pero creo que vamos a pasarlo a los geoprocesos raster, ¿te parece? Raster. Entonces, como para darle, para finalizar y que no se nos haga tan extenso, ya vamos a pasar al geoprocesos raster. Sepan que hay un montón, hay a partir de cortar, de disolver, unión, hay un montón, diferencia, por ejemplo, que no lo hicimos, también te utiliza y te realiza otra capa. Van a ir viendo de acuerdo a lo que vayan necesitando, así que sepan que todo se puede hacer con un SIG. Todo lo que sea análisis espacial lo pueden hacer. acá en raster, en imagen, tengo la imagen o el raster de un modelo digital de elevación de la provincia de Misiones, que yo le había mostrado cuando le mostré las capas raster y vectoriales. Entonces, para saber que yo dónde estoy más o menos, vuelvo a... acá tengo el OpenStreetMap. ¿Nos están escuchando? Si alguno puede poner en el chat. Sí, sí, casi que sí. Sí, entonces, ¿qué se puede hacer con un archivo raster? En este caso, es un archivo, una parte de la provincia del norte de la provincia de Misiones, que es un DEM, es un archivo que indica la altura del terreno, es un modelo digital de elevación, es un DEM, digamos, que se puede descargar los DEM de todas las provincias en la página del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, vemos permítanme, vamos a buscar acá la... quiero abrir el PPT, que es geoprocesos. Pero mejor si lo descarga.
Geoprocesos raster y lo abrimos acá y vamos a ver qué geoprocesos podemos aplicar con los tipos de capas raster. ¿Mm? Mientras tanto, y al margen, en modelos digitales de elevaciones, no hay que confundir con modelos digitales de terreno, ¿sí? Los modelos digitales de elevaciones justamente te toman la altura de cada una de las, de lo más alto que hay en un lugar. Entonces, por ejemplo, si estamos en una ciudad como Corrientes que tiene varios edificios, el modelo digital de elevaciones me va a estar indicando el techo de cada edificio y no la altura real del terreno. Entonces, eso es importante porque un modelo digital del terreno sí nos muestra la altitud en metros sobre el nivel del mar que tiene el terreno. Pero es una aproximación bastante buena de la altura real del terreno, sobre todo en las localidades más pequeñas, digamos, que tienen no tantos edificios ni tanto tipo de interferencia que tenga que ver con altitud. O en esta zona, por ejemplo, que son zonas de selva misionera, De cerros. de cerros, así que... Justamente eso es lo que iba a decirle. Elegimos este DEM, este pedacito de DEM de Misiones porque es un terreno con altura, digamos, que hay variación de altura en el terreno. Entonces, uno de los primeros geoprocesos es el mapa de sombras o hill shape en inglés, que calcula el sombreado de una capa raster dado un modelo digital del terreno de entrada. El sombreado de la capa se calcula de acuerdo a la posición del sol. Es como que si ponemos un sol o una luz para que haga sombra sobre el terreno y de esa manera podemos ver toda la irregularidad del terreno, las alturas, digamos, y que no son alturas las mesetas. La capa sombreada contiene los valores desde 0, que es completamente oscura, a 255, que es completamente soleada o clara. Entonces, para ver acá se ve como un efecto 3D, digamos, donde se ve en este ejemplo. Pero vayamos a el QGIS. Sepan que en este curso de introducción no vamos a dar mucho de datos raster porque es más complejo y nos abre otra arista que es la que está asociada a la teledetección. Entonces acá vamos a ver geoprocesos 2, 3, que son los más importantes, como para que ustedes tengan en cuenta, pero sepan que esto que le estaba mencionando el profe de 0 a 255, por ejemplo, si vamos a términos teóricos, sería la resolución radiométrica de una imagen raster, que está compuesta por una resolución radiométrica, una resolución espacial, una resolución de bandas, que es la resolución espectral, y etcétera. O sea, eso da para otro curso porque es mucho más complejo. Eso sería, lo que está hablando Marco sería todo, es muy interesante porque se puede sacar mucho de eso para aplicar. Sería análisis de imágenes satelitales. Claro. O sea, primero, descubrir o saber cuáles son los servidores desde donde se puede bajar esas imágenes satelitales. Hay dos grandes lugares. Estados Unidos tiene uno y la Unión Europea tiene otro. Y de ahí empezar a hacer un montón de análisis para detectar el agua, para detectar la vegetación, el fuego, etcétera, etcétera. Ese sería otro curso que por ahí creo que al finalizar esto se va a mandarles un cuestionario para ver si ustedes necesitan algo en especial o si le interesó la temática o si
quieren seguir profundizando en la temática. Entonces, para aplicar sobre esta capa raster la sombra, nos vamos a raster, en lugar de ocupar vectorial, que era para todos los archivos vectoriales, raster y análisis, me parece que está. Ahí está, mapa de sombra. Mapa de sombra sobre esta capa raster, nos pide el nombre de la capa, después, si podemos hacer de una o más bandas, en este caso es de una banda, y el ángulo, digamos, de la luz y la altura, sería del sol, en este caso, sería un sol virtual, que sería como un foco de luz, que es el azimut, sería el ángulo que está sobre el terreno, la luz, ese sol, digamos, ficticio, y la altura. Esto se puede cambiar y seguir probando, digamos, y ejecutar varias veces este algoritmo de sombreado para que se vea bien, digamos, las irregularidades del terreno. Si nosotros aplicamos así, que es prácticamente lo default que nos trae el algoritmo, vemos que es un terreno bastante irregular en cuanto a alturas, digamos. Pero recuerden, 0 es... 0 es lo más bajo y 255 sería lo más alto. Sí, 255 sería esto. ¿Cuál es la finalidad de un modelo digital de elevaciones? ¿Para qué está hecho? Para observar las alturas del terreno, en teoría. Porque las alturas de edificios no son terreno, pero se entiende a lo que voy. Entonces, todos los procesos, todos los análisis que puedan hacer de modelos digitales de elevaciones van a terminar en cálculos de pendiente o en observar visualmente hacia dónde se dirige la pendiente. Se utiliza muchísimo para observar las cuencas, cómo se delimitan las cuencas, cómo las laderas de una montaña. O sea, hay un universo por explorar que si a ustedes les interesa, claramente van a encontrar mucha información, digamos. Pero básicamente todos estos procesos que estamos haciendo sobre un DEM es básicamente para mirar visualmente las diferencias de pendiente. Como estamos en misiones, claramente hay mucha interferencia de altitud, porque hay muchas diferencias de pendiente, muchos quiebres en pocos metros, así que por eso se ve tan marcado el mapa de sombras. Sí, la irregularidad. Quería hacer un mapa de sombra más... creo que sí. Entonces, el mapa de sombra es para ver la altitud del terreno o la irregularidad del terreno. Pasamos a otro que en realidad es de raster a punto, que es para sacar la altura de cada punto que... Eso se hace con un complemento, como un plugin. Acá tenemos que descargar el plugin Point Sampling Tool, y con ese plugin marcamos los puntos en un raster y nos da exactamente la altura de terreno que hay en cada punto. Vamos a hacer la curva de nivel entonces y dejamos después esto. Creo que de raster a punto es
es un proceso que para el procesamiento que tenemos de computadora, o sea, para la computadora con la que estamos actualmente, no nos va a dar porque acuérdense que una imagen, un modelo digital de elevaciones o cualquier imagen raster está compuesta de píxeles, ¿sí? Esos píxeles tienen un valor cada uno y si nosotros le damos de raster a puntos en esa gran imagen que nosotros le estamos mostrando, se nos va a tildar la computadora. Pero se pueden marcar algunos puntos, como dice este complemento, se pueden marcar algunos puntos y sacar, claro. Si yo quiero, en este lugar, cuánto hay de altura, por ejemplo, teniendo un DEM, puedo marcar un punto y puedo sacar con ese complemento. Ahora le vamos a mostrar las curvas de nivel. Las curvas de nivel son muy usadas. Sí, son una también herramienta muy importante para el análisis del territorio, importantísimo. Porque las curvas de nivel son curvas que unen puntos de igual altura. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo sabemos qué altura tiene este terreno? Como sabemos, las curvas de nivel, dice, o isolíneas, son las líneas que unen puntos de igual altitud en el mapa. Es muy común que necesitemos generar este tipo de líneas para nuestro proyecto GIS, sobre todo para la visualización gráfica. Entonces nos vamos a ejecutar esto realmente en QGIS y tenemos la misma raster. ¿Vos tenés otro raster, no es cierto? Sí, pero hacer acá. Santo Tomé. Bueno, raster y tenemos en extracción, me parece que está no, conversión. Acá, extracción, curvas de nivel. Y acá también, curva de nivel, ¿de qué capa? De una sola banda, en este caso, porque es una banda, es un DEM, digamos, tiene una sola banda, no es una imagen satelital, digamos. Eso es lo que quería explicar. Intervalo entre curvas de nivel, podemos poner 10 metros o podemos poner 50 metros. Entre cada líneas que haya 50 metros de distancia, el nombre de la columna donde va a poner la altura, el dato, digamos, de la altura de esa curva, se puede llamar elevación o altura, le podemos poner acá, como sea, para que en nuestra tabla de atributos sea fácilmente identificable. Altura, ejecutar. Sí. Entonces, ejecutamos. Cerramos y nos dice una capa con las líneas que unen puntos de igual altitud, digamos, que unen píxeles de igual altitud. Sí, que unen píxeles de igual altitud o puntos de igual altitud. Este concepto que estamos viendo es muy importante porque es el concepto de isolíneas. Isolíneas son las líneas que unen puntos de igual valor. Fíjense si yo a esta nueva capa que se llama contorno, que son líneas, isolíneas, tiene una tabla de atributos, tiene los mismos datos, pero le agrega el campo que yo le puse altura. Entonces, cada una de estas líneas tiene una altura 200, 200, 300, 500, 500, 450, 500 parece que es la altura máxima que se puede observar en este terreno. Pero también puedo hacer algo que nosotros ya sabemos. Acercamos acá y decimos cómo, dónde es más alto esto o es más bajo. Entonces sabemos que nosotros aplicándole a esta capa las etiquetas y en etiqueta podemos decirle que nos muestre la etiqueta sencilla y en etiqueta sencilla le podemos decir que el valor
sea altura, entonces le damos a aplicar y nos muestra en el mapa el numerito de la altura. Está bien, está bien. Nos va mostrando. Este lugar es más claro, obviamente tiene mayor altura, en este lugar hay 550 metros de altura, acá hay 500, 450, vamos a buscar un lugar que haya menos, acá que es más oscuro, que hay una altura de 350 metros. Esto se puede poner, ustedes saben las propiedades de una capa, pueden poner esta etiqueta en otro color, pueden darle para dejar más lindo o como ustedes quieran, digamos, más personalizado el tema de estas curvas de nivel. De esa manera podemos ver que el terreno mirándolo así, tiene mucha pendiente desde el oeste hacia el este se va incrementando la altitud, o sea, las partes claras se va incrementando desde el oeste hacia el este. Tenemos más altura en el este, porque tenemos las zonas claras. Las zonas claras son de 450 a 500 metros de altura y las zonas más oscuras acá son de altitud menor, digamos, de 200 metros. Igual, Misiones es una provincia que tiene muchos cerros, muchas irregularidades y es muy importante conseguir los DEM, digamos, Sí, para poder trabajar y para poder hacer estos ejercicios. Si lo vemos así, o sea, esta forma que está mostrando el DEM no es una representación de la realidad. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un río, o sea, un río con todos sus tributarios, digamos. Cada una de estas líneas que parecen como estrías son ríos, ¿sí? Porque fíjense que acá estamos viendo una zona muy blanca que significa mucha altura y al margen, o sea, ya ahí estamos viendo una zona muy oscura. Entonces nos está indicando una fuerte diferencia de pendiente que son estos ríos o estos tributarios de un río que va por acá, ¿viste? Así que esta es una zona que muestra mucha diferencia de pendiente, porque también tenemos una cuenca acá de algún río de Misiones. Los ríos también para ponerle. Como para finalizar, me parece, y ya terminamos con esto. No hay más, ¿no? No hay más nada. Bueno, les voy a mostrar cómo realizar un recorte que me parece necesario. Bueno, el concepto de isolínea que les estaba comentando hoy es muy importante que lo tengan en cuenta porque las curvas de nivel no son las únicas isolíneas que se pueden hacer. Si ustedes tienen puntos de igual temperatura, ustedes pueden realizar isotermas, por ejemplo, líneas que unan puntos de igual temperatura, o isoietas, líneas que unen puntos de igual precipitación. Entonces, ese concepto de isolínea es muy importante si ustedes se dedican a una geografía física, a un medio natural o algo así. Bueno, acá les voy a mostrar el ortomosaico y el ortomosaico y Santo Tomé. Pero ahí te va a dar. No. Espero. Entonces, vamos a Santo Tomé y vamos a ver las mismas capas que vimos en algún momento del curso, que son este modelo digital de elevaciones,
No, este es de Mercedes. Este no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar bien. Acá vamos a volver a observar por debajo esta composición RGB que sería una imagen satelital de la zona cercana a Santo Tomé para una fecha determinada. Esta es una imagen Sentinel que, como le decía el profe, hay varios servidores de imágenes satelitales. Los más utilizados porque son gratuitos son el Landsat y toda su colección y las imágenes Sentinel. Y en este caso tenemos una imagen Sentinel para la localidad de Santo Tomé. ¿Qué vamos a hacer? A través de un polígono, que yo definí esto como la jurisdicción de Santo Tomé, vamos a extraer la información, pero únicamente de ese polígono. ¿Me entienden? Vamos a hacer como un recorte que hacíamos de vectores, en capas vectoriales, ahora vamos a hacer en capas raster, a través de una capa vectorial. Entonces nos vamos a extracción, a raster, extracción, cortar raster por capa de máscara, que la máscara sería el shape. Entonces, la capa de entrada, ¿cuál es? Santo Tomé, ortomosaico. La capa de máscara, o sea, la capa de recorte va a ser Santo Tomé polígono y ejecutamos para obtener únicamente una capa cortada. Una capa cortada, o sea, un RGB cortado para solamente esa área. ¿Se entiende? Este es un recorte de información por un polígono. ¿Sí? O sea, recortamos un raster acá. Habíamos visto recorte de una capa de vector. Acá Marco recortó un raster, una imagen satelital con el perímetro de Santo Tomé. Justamente hoy en día y en estos días, Santo Tomé está sufriendo la subida del río Uruguay, así que Santo Tomé, como todas las localidades de la costa del Uruguay, Paso Libre también. Así que se puede ocupar y se puede trabajar mucho con imágenes satelitales en estas ciudades, utilizando todo este análisis, digamos, todos estos geoprocesos. De toda la información que teníamos visible, van a ver que nos quedó solamente eso. Y acá, como para que tengan en cuenta algo teórico también, ustedes no pueden utilizar curvas de nivel o extraer curvas de nivel a partir de una composición RGB, que es una composición visible. ¿Por qué? Porque los valores de 0 a 255 que tiene cada píxel de esta imagen no son valores de altitud, y las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual altitud, y eso solamente lo tenemos a través de un modelo digital de elevaciones. Son dos tipos de raster completamente distintos, pero que es una información que está en formato de píxeles. Así que, bueno, eso nomás para que tengan en cuenta. Creo que dimos un pantallazo general de todo lo que es geoproceso y análisis. Los procesos más utilizados para que ustedes puedan luego ocuparlos. Podemos mostrar un análisis. Fue una clase más larga. Un análisis que se hace desde una base de datos que es de Gonzalo. Entonces, bueno, para cerrar, sé que esta clase fue muy larga, pero acá metimos dos módulos. Que es dos módulos. Geoproceso vectorial y raster. Y esto nos va a permitir que la clase que viene, la clase del jueves, cerremos el curso a partir de la salida cartográfica. Así que se adelantó hoy un módulo y en teoría vamos a terminar antes. Todo lo que mostramos recién es geoproceso o análisis de capas, tanto vectoriales como raster, dentro del entorno de QGIS. Ahora nosotros tenemos una aplicación que se desarrolló también acá en la IDE, que hace análisis espacial, cálculo de áreas, de superficies,
eh, y está en este lugar, perdón, las capas, quería decirle, no están en un entorno de QGIS, están en un entorno de una base de datos espacial. Esto está en POGIS. Esto es el verdadero análisis espacial del que hablábamos, digamos. Todo lo que estábamos viendo en QGIS, que podríamos hacer de capa por capa, acá dentro de una base de datos espacial tenemos todas las capas Shapefile incorporadas y estos análisis Y como espaciales consulta. y se realizan análisis espaciales. Se realizan análisis espaciales, se toma cada tabla, que es cada capa dentro de, cada tabla dentro de la base de datos, y se hacen los distintos análisis a través de consultas SQL. Habría que saber ya qué es una consulta SQL para trabajar con bases de datos. Pero queremos mostrarle para que vea el potencial. Nosotros en esta aplicación elegimos una ADREMA, que es una ADREMA de la provincia de Corrientes rural. Tenemos el parcelario con las ADREMAs de cada ciudad y también la parte rural. Entonces, al consultar esta ADREMA, automáticamente identifica el ADREMA y el programa busca la capa de polígonos, bien digo, que es de plantaciones, de forestación, pinos y eucaliptos, y recorta, si es que en ese ADREMA existe plantación, recorta y calcula el área y también el área inundada o con agua en la superficie, también recorta de acuerdo al polígono de la ADREMA o al perímetro, digamos, y de esa manera le saca una información al productor que, haciendo las diferencias de área, le dice que en este campo, en esta ADREMA, hay tantos bosques cultivados de pino eucalipto, tanto agua y tantos bosques nativos, y que en realidad le queda para poner animales tanta cantidad de hectáreas. Acá se ve que es poca la cantidad de hectáreas que el productor, pues todo este análisis lo hace, como ustedes vieron, en segundos, y está manejando las parcelas en una capa, los bosques otra capa, el agua, de acuerdo a la época, son 3 capas más, y los bosques nativos otra capa más. O sea, hace un análisis de varias capas y con un importante rendimiento, digamos, que es lo que queríamos mostrarle lo bueno y la ventaja de tener todo en una base de datos espacial. Este trabajo desarrollado por Gonzalo Brites, que es otro de los dictantes de este curso, que hoy no puede venir, y junto al profe Yello, es lo avanzado de lo que estuvimos viendo. Fíjense que a la margen izquierda nos está mostrando la superficie de cada una de estas coberturas, o sea, de los bosques cultivados, de los bosques nativos y de la superficie total de la parcela. ¿Eso cómo lo hacíamos en QGIS nosotros? A través de la calculadora de campo, ¿sí? Para cada uno de los registros. Acá, la base de datos espacial, a través de algunas consultas, de algunas fórmulas, algunas consultas de SQL y algunas fórmulas, nos obtiene el área para las 3 capas juntas en un solo clic, digamos. En Entonces, un solo cálculo, claro. Sí. En un solo cálculo ya te calcula cada una de las capas de la superficie y cuánta es el área disponible para el pastoreo. O sea, que a partir de cuánto hay de cada una de estas coberturas dentro de la parcela, también podemos saber cuánta superficie nos queda disponible para pastorear, para que el ganado vacuno pueda
comer, digamos, entonces, o cuánto puedo cultivar para que el ganado pueda abastecerse de alimento. Y a partir de eso también hay una calculadora de ganado que nos permite saber Sí, eso es cuánto más es el equivalente específico. a vaca. Es Sí. mucho, es muy avanzado, pero lo queríamos mostrar Esto, para que entiendan la parte ya beneficiosa. esto es de análisis, usar. esto es lo que vimos recién en QGIS, geoproceso y análisis. Esto es análisis de distintas capas, estando estas capas en una base de datos y no en QGIS. Así que bueno, espero que los haya servido, que lo puedan poner en sí, práctica. cualquier ¿Tienen consulta. alguna consulta? Porque fue mucha información. Vamos a esperar unos minutos antes de cerrar el Zoom. Si alguno quiere plantear alguna inquietud para aprender más o si algo no le quedó claro y le respondemos. Si no, estaríamos dando por finalizada esta clase y nos veríamos en la última clase que sería el jueves que viene para ya dar por finalizado este curso que esperemos les haya servido. En algún momento le vamos a enviar un cuestionario para que ustedes nos cuenten su experiencia durante el curso, si aprendieron algo, qué fue los pros y los contras de este curso, qué mejorarían. Y los invitamos a hacer la actividad del módulo 4. Nosotros vamos a estar corrigiendo a todas las personas que lo manden y dándoles sugerencias para, de cara al futuro de esto, si es que lo van a realizar. Así que, bueno, hay en el chat hay cosas. A ver, a ver. Muchas gracias, muchas gracias. No, arriba. ¿Se entendió todo perfecto? Sí, se escucha bien. Excelente, muchas gracias. La clase se entendió muy bien, muchas gracias. Bueno, nos alegramos mucho. Entonces, nos vemos el jueves que viene para darle un cierre a este curso. Que Con un ustedes ejemplo, en realidad. puedan realizar una salida cartográfica. Así que, bueno, muchas gracias por quedarse conectados. Fue larga esta clase, pero sepan que dimos 2 módulos juntos, así que 22, no. Bueno, Por eso, fíjate el chat, porque siguen mandando cosas. Fíjate el chat. sí. Es más. Bueno, hasta la próxima. Bueno, entonces damos por finalizar esta clase. Muchas gracias. Nos vemos el jueves.